a grabar y os damos una cordial bienvenida a todas y todos y vamos a ver un nuevo seminario. Vamos allá, silenciaremos a todos para que de esta forma no hayan interrupciones. Bien, hombre Freddy, ¿cómo estamos? Bien, vamos a comenzar compartiendo ya pantalla y vamos a ver el seminario de esta semana, que es distensión postural del músculo trapecio superior. Vamos a ver qué es esto. Bueno, el inicio de esta distensión normalmente lo suele producir de forma brusca debido a un traumatismo y a una descripción clara de la lesión. Normalmente mostrará que se aplicó fuerza sobre la cabeza o la cintura escapular forzando su separación. Clásicamente, los pacientes tienen entre 25 y 45 años. Estos rangos de edad, bueno, son a nivel general, pero puede ocurrir por debajo de los 25 y por encima de los 45. Lo importante es que suele ser brusco, puede haber un traumatismo y puede haber habido una fuerza importante donde ha separado y ha producido una distensión de estos músculos. Bueno, la duración suele estar como una moderada limitación funcional, por lo que las personas suelen buscar atención entre 1 a 3 semanas. Es cuando ven que no pasa el dolor y entonces buscan nuestra ayuda. Así que entre 1 a 3 semanas suelen estar con esta distensión de la zona del cuello, sobre todo del músculo trapecio. La frecuencia con la que suele aparecer, la verdad es que es poco habitual descubrir este trastorno y sucede de una vez en un mismo paciente. Aunque un músculo en proceso de curación puede volver a lesionarse con bastante facilidad, de modo que el paciente no busca tratamiento hasta la segunda acción o segunda vez que le ocurre, porque en ese momento aumenta su preocupación por los efectos a largo plazo. La localización de los síntomas, como podéis observar en la imagen, es muy descriptiva. A un lado del cuello, por regla general, el dolor se puede sentir desde la cresta occipital, desde acá, siguiendo la cara lateral de la columna cervical hacia la parte superior de la zona escapular, a través del hombro, como podéis observar aquí, y sobre la región deltoidea ya está la área escapular, o sea, toda la zona de la escápula, tal como vemos en la imagen. A menudo el paciente señala la zona de malestar colocando las manos, tal cual como las vemos acá, para cubrir la región lateral del cuello y la parte superior del trapecio. En raras ocasiones, el dolor también puede saltar a través de la oreja hasta la región de la apófisis mastoidea. Digamos que estaríamos hablando de esta zona de aquí. Bien, tipos de síntomas que va a notar la persona. El dolor suele ser intenso, y sobre todo con los movimientos cervicales, con un malestar a veces mal definido en reposo que resulta particularmente evidente al sentarse cuando la cabeza no tiene apoyo. O se sienta en un sillón donde obliga a arquear, a generar una sifosis importante y entonces el cuello está mal colocado y entonces también produce dolor. La información adicional que podemos suministrar respecto a esta lesión, con frecuencia la lesión afecta a la inclinación lateral forzada contraria al lado doloroso o a la rotación hacia ese lado doloroso. El hombro también puede verse afectado y también puede estar hundido violentamente, como al hacer un bloqueo en el fútbol americano o el rugby. O sea, un bloqueo de esa índole que es fuerte
puede producir esta lesión. Más información adicional, decir que la porción superior del músculo trapecio se puede lesionar por un movimiento brusco forzado de la cabeza, el cuello o la cintura escapular debido a la extensión del músculo y a los problemas para localizar el dolor. Los síntomas se pueden irradiar sobre una gran zona, como podéis observar aquí en la imagen, la cual puede causar confusión al tratar de determinar qué está ocurriendo. Y ya os digo, puede venir de forma repentina, al día siguiente, inclusive de haber hecho el esfuerzo, haber producido la distensión, a lo mejor ha notado algún pinchazo, un dolor, pero a la mañana siguiente no puede ni moverse. Bien, las observaciones. Bueno, el paciente suele acudir con rigidez cervical, o sea, el cuello es una tabla, está dura como la pared. De manera que para mirar por encima del hombro, giran la columna torácica y los hombros en lugar de la cabeza. Esto suele ocurrir cuando están manejando el carro, ¿vale? Y viene un stop que decimos aquí, creo que allí pone pare, y entonces tienes que mirar a este lado y entonces la cabeza no da. Y entonces giran todo el cuerpo para poder ver si viene alguien por el lado que tiene que pasar con su auto. Así que la columna cervical puede estar desplazada lateralmente hacia el lado doloroso. Podemos ver cómo hay una pequeña inclinación. Movimientos por parte de la persona. Bueno, van a experimentar resistencia muscular en la amplitud final de todos los movimientos dolorosos. O sea, van a ver que no funciona. Hacer cualquier movimiento les va a costar. Y de hecho hay una limitación de la inclinación lateral de la columna cervical hacia el lado contrario al doloroso. O sea, si duele van a ver que hay limitación de movimiento y las molestias con el movimiento deben estar bien localizados, ¿no? En la lesión que aparece al final de su rango disponible, o sea, cuando ellos producen el movimiento, cuando quieren forzar, entonces se produce el dolor. La inclinación lateral hacia el lado doloroso puede generar malestar en su rango final, pues el músculo se contrae con más fuerza para producir ese desplazamiento. Y aunque la paciente puede describir rigidez en esta maniobra. O sea, intentan realizar un movimiento o una lateralización y entonces cuando pasan el rango de dolor, entonces el músculo lo que hace es contraerse más todavía y se acorta más. Entonces no pueden hacer los movimientos con la facilidad que lo harían. Y no es una tortícolis, no es tampoco lo que vimos la semana pasada del cuello de texto. Es una distensión del músculo trapecio que va a afectar a su vez también a lo que es el músculo supraespinoso, elevador de la escápula y el infraespinoso. Creo que lo he dicho, el infraespinoso y el supraespinoso. Bien, estos son los músculos que se van a ver afectados cuando hay una distensión de la columna cervical, sobre todo en el músculo trapecio superior y medio. A la palpación se puede provocar dolor en la masa muscular del trapecio superior, a menudo con un punto sensible focal cerca del cuello, y es un punto gatillo. La palpación de la masa del trapecio superior producirá tensión muscular o un espasmo muscular evidente. Con frecuencia también se provoca dolor a la palpación de la cara lateral de la columna cervical sobre la inserción del músculo y en los casos muy graves a lo largo de la cresta occipital en el lado afectado. Entonces, digamos que si aquí es el derecho, en los casos más graves producirá una sensibilidad en la zona occipital en la que será difícil en algunas ocasiones llegar a tocar porque está muy sensible y produce muchísimo dolor. Restricciones que le vamos a recomendar a la persona. Bueno, pues inicialmente deberíamos enseñar a la paciente a evitar el trabajo con los brazos. Claro, esto es fácil decirlo, pero si depende de su alimento y pagar su factura de su trabajo, pero se lo tenemos que decir, ¿vale? Sobre todo por encima de los hombros. Aquí me ha puesto de los hombres. Pues es de los hombros. Sobre todo
cuando se realiza con peso o si se prolonga durante mucho tiempo. A menudo, la rotación con inclinación lateral o flexión repetida del cuello agravan los síntomas. Este tipo de actividades deben fragmentarse en breves periodos mientras se esté con la lesión para prevenir mayores consecuencias, y hay que hacer estiramientos para prevenir el inicio de los síntomas. Cuando la lesión se debe a una actividad deportiva específica, porque esto puede ocurrir jugando al fútbol, puede ocurrir en el básquet, puede ocurrir en el rugby y puede ocurrir incluso en la natación, ¿de acuerdo? O puede ocurrir en una persona que hace ciclismo y hace muchísimos kilómetros y, como sabéis, en las bicicletas ellos tienen que hacer esta posición y tienen que elevar el cuello así para ver enfrente. Entonces, esta posición puede generar una distensión del trapecio superior. De hecho, muchos vienen con dolor, con una sobrecarga en esa zona. Así que el tiempo de circunstancias que la ocasionan deben evitarse al menos durante 3 o 4 semanas. Si es una persona deportista, pues entonces evidentemente tendrá que parar durante 3 o 4 semanas si quiere evitar que el proceso vaya más. ¿Por qué? Porque hasta que el paciente sea capaz de mantener un tipo de ejercicio explosivo intenso sin sufrir molestias. Porque si vamos a suponer que es una persona que hace ciclismo, anda en esta posición, eleva el cuello de esta forma y luego baja de nuevo, vuelve a elevar, pues si eso no lo puede hacer porque al terminar tiene dolor en la nuca y en el trapecio superior que abarca incluso el brazo, pues evidentemente el periodo estimado entre 3 y 4 semanas para parar la práctica deportiva le vendrá bien. También aquellos que hacen deporte de contacto, como pueda ser boxeo, como pueda ser artes marciales, bueno, también puede haber una distensión importante de este músculo. Y también os diré que hay casos en los que hay personas que trabajan levantando cajas, no importa de lo que sean, levantan peso y en vez de arrodillarse no, estar en cuclillas y levantar el cuerpo con las rodillas, tiran de espalda o de lomo, como decimos aquí, ¿no? Entonces agarran la caja inclinando en la espalda y entonces tiran con los brazos. Bueno, pues si están haciéndolo de forma repetitiva y cargando muchas cajas o mucho peso, lo que sea, al final pueden llegar a producir una distensión del trapecio superior, afectando a los músculos que os comenté, elevador de la escápula, supraespinoso, infraespinoso. Bien, la intervención por parte nuestra, como terapeutas, vais a ver que es bastante larga la intervención. ¿Por qué? Bueno, porque una distensión no es una contractura en sí misma, aunque luego se produce la contractura de los músculos afectados. Por lo tanto, el trabajo es distinto. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es desactivar los músculos del trapecio, que ya lo vimos la semana pasada para el cuello de texto. También hay que desactivar los músculos, el músculo elevador de la escápula. Por regla general, este problema suele ser unilateral, ocurre en una parte, derecha o izquierda. Pero aparte de estos, tenemos que desactivar los del infraespinoso y los del supraespinoso. Como podéis ver y observar en la imagen, el patrón de dolor es muy representativo porque marca muy bien el patrón de dolor de la distensión del músculo trapecio superior a nivel cervical. Lo describe muy bien. Por lo tanto, vamos a ver cómo desactivamos estos. Luego haremos un masaje descontracturante con rodillo y explicaré la razón de por qué trabajarlo con rodillo al principio. Masaje manual descontracturante, ya sea con nuestros pulgares o ya sea con la técnica del puño atrapado. Luego pasaremos a un ajuste cervical. Luego haremos estiramientos con el arnés, pero veréis que el estiramiento no simplemente incluye el estiramiento, sino que vamos a pedirle a la paciente
que mire hacia la derecha, hacia la izquierda, mientras vamos soltando los músculos. Y luego haremos un ajuste dorsal y del hombro. Así que vamos a pasar ya a la parte práctica. Vamos a ir explicando paso a paso, como siempre, para ir viendo cómo podemos tratar una distensión cervical del músculo trapecio superior. Bien, vamos allá. Vamos a la parte práctica y comenzamos. Distensión cervical postural, músculo trapecio superior. Pues lo primero que hacemos es desactivar trapecio superior, luego elevador de la escápula, supraespinoso y infraespinoso. Ahí tenemos trapecio superior, desactivamos los dos puntos que tiene. Ahora desactivamos el elevador de la escápula. Ahora pasamos al supraespinoso, los desactivamos. Y ahora pasaremos al infraespinoso a desactivar los 3 puntos. ¿De acuerdo? Es preciso desactivar todos estos puntos para poder tratar la distensión. Masaje con el rodillo. Pues no es otra cosa más que un rodillo de masaje. ¿Y por qué utilizo el rodillo de masaje? Porque cuando hay una distensión, el músculo no está tan receptivo al masaje de forma puntual, que necesita que le demos masajes a nivel abarcando diferentes músculos. Y eso nos lo dan los rodillos de masaje. Cualquiera nos puede valer. ¿Lo veis? He trabajado trapecio superior, ahora paso a lo que es el infraespinoso. Estaremos haciendo este trabajo así como unos 10 o 15 minutos y el músculo va a responder de una forma muy favorable. No empecemos directamente con la mano porque el músculo se defenderá y se contraerá más todavía. Ahora estoy en lo que es supraespinoso y también trapecio superior a la altura de lo que es el pliegue del trapecio. Entonces vamos trabajando con el rodillo y el músculo irá cediendo, irá bajando la intensidad de dureza y de dolor. Ahora es cuando pasamos al masaje descontracturante, no antes. Primero el rodillo y después masaje descontracturante. Entonces colocamos una crema, puede ser de calor, no importa, colocamos la crema. Yo siempre coloco la justa y necesaria, no coloco más de la que necesita porque necesito que me permita trabajar. ¿Veis? Ahora yo puedo trabajar con mi pulgar. Estoy trabajando la zona del trapecio, trabajo los dos, aunque solo duela uno, trabajo los dos, a nivel paravertebral. El masaje descontracturante con el pulgar y luego con el puño atrapado, vamos a trabajar otros 15 minutos aproximadamente. Ahora estoy trabajando el infraespinoso en dirección hacia el exterior del cuerpo, con mi pulgar. Y ahora trabajo el supraespinoso junto con la porción del trapecio, con mi pulgar. ¿De acuerdo? Entonces, aquí estaremos, pues eso, como unos 15 minutos aproximadamente, y con el rodillo, pues eso, otros 15 minutos aproximadamente. Una vez ya hemos realizado esto, ahí estoy trabajando ya la parte alta a nivel occipital con mi pulgar, llegando al mastoideo, como os he explicado antes, en algunos casos suele estar afectado. Entonces, es un trabajo con una presión importante. Ahora paso a trabajar con el puño atrapado, la técnica del puño atrapado, que me está permitiendo abarcar más ampliamente los músculos afectados. La técnica no es otra más que atrapar el puño y la mano que atrapa el puño es la que trabaja y el puño atrapado es el que hace la fuerza. El otro simplemente se limita a friccionar. Entonces utilizo el puño atrapado para trabajar una distensión del trapecio superior. Ahora pasamos al ajuste cervical. Entonces
tanto a un lado como a otro, ajustamos. Luego hacemos estiramiento con el arnés. Fijaros bien que es distinto al que visteis la semana pasada con el cuello de texto. Aquí la idea es que al haber una distensión, buscamos recuperar la elasticidad. Veis que estoy estirando suavemente y levantando más la cabeza. Estoy levantando más la cabeza para relajarla. Y ahora le empezaré a pedir que gire la cabeza hacia la derecha y hacia la izquierda. Mirad, ella gira la cabeza y entonces yo estiro en esa posición. El estiramiento es suave, ¿eh? Ahora hacia la izquierda y estiramos. Los movimientos que tiene dolorosos al hacer el movimiento y al hacer el estiramiento, logramos reducir el dolor. Ahora hacia la izquierda creo que lo hace, exacto, y estiro en esa posición. Y volvemos a estirar hacia nosotros. Una vez terminado, entonces pasamos al ajuste dorsal. El ajuste dorsal, al igual que el cervical, es necesario porque toda la zona dorsal se ve afectada, entonces le pedimos que tome aire y trus. Toma aire y trus. Toma aire y trus. Y ahora el hombro afectado lo tenemos que ajustar. ¿Cómo lo ajustamos? Lo vamos a ver inmediatamente. Agarramos por detrás a la persona, el hombro lo apoyamos en nuestro pecho, como acabáis de ver, y entonces acerco y trus. Muy bien. Bueno, ya habéis visto lo que es una distensión cervical en el trapecio superior que afecta al supraespinoso, elevador de la escápula y infraespinoso. Es muy importante desactivar los puntos para lograr el objetivo que deseamos, que es bajar esa distensión y ese dolor. Y luego no pasar directamente al masaje, porque no os va a dejar el músculo. Sí, podéis dar masaje si queréis, pero vais a notar que el músculo está rígido. A pesar de haberlo desactivado, está rígido. Entonces, al pasar por encima de él con un rodillo, es mucho más amplia la zona a la hora de trabajar y generamos una perfusión sanguínea, o sea, una acumulación de sangre en la zona, y a su vez los líquidos corporales se reblandecen. Entonces, una vez hemos trabajado con el rodillo, sin necesidad de hacer daño, el rodillo suave, pero a la vez firme, entonces, una vez ya hemos logrado esto, la distensión cede. Y entonces ya podemos trabajar con nuestros pulgares, o con nuestras manos, como lo deseemos, y luego utilizamos el puño atrapado. La técnica del puño atrapado es que atrapo mi puño, este es el que da masajes, y con el atrapado es con el que hago la fuerza, que también es amplio. El abanico de movimiento es muy amplio. Luego el estiramiento del arnés, o sea, el ajuste cervical, si sabéis hacerlo, estupendo, y si no, pasáis directamente al arnés, pero como ya os he explicado, este tipo de problemas suele presentar que hay movimientos de lateralización que no puede, y si lo hace, está con dolor. Entonces necesitamos que cuando hacemos el estiramiento, como habéis visto, lo hagamos en el que la persona o la paciente haya lateralizado un poco la cabeza y entonces estiramos. ¿Qué es lo que logramos? Que el músculo cede. Y al ceder, la mejoría es muy notable. Y luego ya pasamos a lo que es el ajuste dorsal y el ajuste del hombro.
Pero tenéis que seguir, yo siempre os digo que seguir estos protocolos que yo os explico, porque están más que demostrados de que funcionan, ¿de acuerdo? Están más que demostrados de que funcionan perfectamente bien en este tipo de problemas, cuando hay una distensión a nivel cervical y sobre todo que tenga que ver con el trapecio superior. Y por lo tanto recordar que no es únicamente trabajar el trapecio, hay que trabajar los otros músculos que se ven implicados en una distensión. Bueno, pues preguntas que tengáis, dudas que tengáis. Me preguntan aquí si no hay arnés y se puede hacer con una toalla. Sí, es más difícil de hacer con una toalla, pero se puede hacer. Una toalla grande, y entonces si lleva pendientes se los va a tener que quitar, no sé cómo le llamáis ahí, o aros en las orejas. Entonces, porque cuando tiréis de la toalla, pues vais a hacer daño en la oreja. Entonces podéis poner una toalla grande, la pasáis por aquí por el cuello, la agarráis bien y entonces vais estirando, pero recordad que yo no estaba estirando a la altura de la camilla, sino que estaba elevando la cabeza y luego cuando le dije que girara hacia la derecha o la izquierda, yo seguía elevando así como unos 3 dedos por encima de la camilla. Es muy importante ese detalle a la hora de utilizar el arnés. Marian. Sí, Ricardo Cuenc ha comentado algo de que en el voleibol también. Se ve que has comentado algo del deporte. Sí, es bastante frecuente en los deportes, bastante frecuente. En los deportes, sobre todo de contacto, de fuerza, y entonces suele haber bastantes lesiones de este tipo. Es diferente, ¿vale? Es diferente al latigazo cervical, que ya llegaremos a él. Los síntomas pueden parecer, pero es distinto. Es distinto. El latigazo cervical es mucho más complejo. Aquí es que ha habido una distensión por un traumatismo producido por un esfuerzo. María Ángeles, a ver, Ricardo, creo que quiere comentar. Hola, Carlos, buenas tardes ante todo. Buenas tardes, Ricardo, dime. Por lo menos donde yo practico el hecho de ser masajista, especialmente en el voleibol, por eso te dije que era muy habitual encontrar esas tensiones en esa zona, pero lo más importante que quería consultarte, si lo tenés a mano, el tensor, porque me parece que se podría fabricar de forma casera, además de usar la toalla. No lo tengo aquí ahora, en esta consulta, pero el que yo tengo es de fabricación casera. Okay. Es de fabricación casera porque ahora aquí en España ya se pueden conseguir, ya te lo envían, pero cuando yo hice el arnés, aquí a España no llegaban, ¿vale? O sea, no había forma de hacernos con él. Entonces, se me ocurrió agarrar un flota-flota de estos, no sé si os habéis dado cuenta. Sí, sí. Luego, una cinta de flejar para fijar. Luego, en el interior, para que la cinta no me rompiera el flota-flota, lo que hice fue de un bolso de María Ángeles, lo que son los agarres, como son de cuero, lo que hice fue pasar la cinta de flejar por dentro y lo puse lo suficientemente largo para que cuando yo agarre y tire no rompa el flota-flota, si no lo rompe. Okay. Y luego para ajustar es un arnés, o sea, lo ajusto y luego para tirar, pues digo, ¿qué le pongo? Pues tenía allí una varilla de colgar una cortina de una habitación que la teníamos ahí muerta de risa, digo, pues ya tengo la solución. Como estaba hueca por dentro, pues entonces corté, pasé, lo uní y tengo arnés. Así que como decimos aquí en España, a falta de pan buenas son tortas. O sea, si no lo encuentras, lo fabricas. Entonces, sí que es verdad que en Estados Unidos los quiropractores lo utilizan, pero hasta hace 4 días no había forma, al menos acá en España, de conseguirlos. Entonces, yo dije, pues me hago el arnés, porque yo normalmente siempre utilizaba la toalla,
como herramienta para trabajar, pero cuando vi que tenían el arnés, digo, genial, y me fabriqué uno, pues ya está. Pero se puede hacer, Ricardo, se puede hacer, ¿eh? Muchas Se gracias. puede hacer. De hecho, como el vídeo se queda colgado, lo podéis ver perfectamente bien. Y no es complicado, ¿eh? O sea, yo creo que lo fabriqué en cuestión de hora y media, porque es que no tiene... Es más simple que el mecanismo de una botella. O sea, no hay más. Ok. ¿Eh? Se puede usar como es, las tiras levantar las cortinas para pasar por adentro del flota-flota. Sí, También. por ejemplo, sí. Que son Porque, gruesas, anchas, anchitas. claro. Es que si no pones nada, el flota-flota se va a romper. O sea, Claro, la misma lo va a romper. Y el flota-flota, la función que cumple es no hacer daño. claro. Entonces, sí. O sea, no Y tiene tiene una mayor... hebilla, ¿no, Carlos? ¿Cómo? Tiene como una hebillita para ajustarlo Sí, para adentro. sí. Eso, aquí le llamamos arnés, que es lo que se Claro, utiliza en los escaladores. claro. O mosquetón. Exacto, mosquetón. Mosquetón, iba a decir lo mismo. Mosquetón. Vale, pues mosquetón. ¿Para qué? Pues para ajustarlo al máximo aquí, porque si no lo ajustas prácticamente a la altura de la nariz, se abre. Entonces lo ajustas ahí, entonces tiras y ya está. Es muy simple, ¿eh? Es muy simple de hacer, ¿eh? Y os digo que para estirar el cuello ya en distensiones o cuello de texto o cualquier otra historia, funciona muy bien, porque en realidad está haciendo la función del inversor. O sea, cuando las personas se cuelgan boca abajo en el inversor, Claro. esa es la idea. O sea, liberar de tensión la columna. Entonces, nosotros cuando estiramos poco a poco estamos liberando la columna cervical de la presión que se esté ejerciendo. O sea, en realidad esa es la función que cumple, ¿eh? Y aparte de eso, lo que ayuda es a los músculos despegarse, despejar la zona, hacer que entre sangre, que los geles corporales funcionen más livianamente. O sea, esa es la función, básicamente. Fabián. Un detalle, la forma en que se pone, incluso ajustando el mosquetón, hace que tenga un anclaje en la nuca y evita que pueda causar daño en alguna de las cervicales, porque cuando tiras es como que se alinea toda la columna, entonces sirve como un caño corrugado, truc, 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 y se despeja. Exacto, en algunos casos suele pasar eso, Fabián. Gracias por el aporte. Yo os puedo decir que se ajusta. adapta mucho a la parte de detrás del cuello y en la segunda o tercera vez que me estiró, ya me estiraba hasta las lumbares. Al principio no, porque claro, estaba más tensa, pero conforme va bajando la tensión de aquí, va estirando hacia abajo hasta las lumbares. Estira toda la columna al final, ¿eh? Es una maravilla el tema del arnés, ¿eh? Os recomiendo que os lo fabriquéis y funciona muy bien. No hacer estiramientos... A ver, en los vídeos de los quiropractores pegan tirón. Yo lo hago, pero porque sé hacerlo, ¿de acuerdo? Porque sé cuándo tengo que hacerlo, pero si no sabéis, preferiblemente estirar, ¿eh? Lisette. Hola. Hola. ¿Cuántos tirones se pueden realizar? O sea, ¿depende de la lesión o...? Depende de la lesión y también depende del grado de dolor. La persona, exacto, de lo que la persona soporte, porque hay veces que está tan sensible que a lo mejor te permite 1 o 2. Ahora, ¿nos puede permitir más? Sí. Si lo vamos haciendo poco a poco y le decimos a la persona, toma aire, entonces toma aire, ve soltando poco a poco. Entonces nosotros vamos estirando poco a poco y le decimos, si ves que te duele, levanta la mano. Y entonces, como es un ejercicio cooperativo con la persona, te va dejando y al final logras estirar. Ya. Entonces, en los casos más graves, que hay más dolor, más sensibilidad al tacto, es preferible que cooperen con nosotros. En los casos que te permiten estirar más, pues le dices, toma aire, suelta,
Y entonces vas estirando, y llegará un momento que tú mismo notarás que la persona tensa el cuello, pues paras. Ahora, el detalle de hacia la derecha y hacia la izquierda estirar, acordaros de él porque normalmente cuando se estiran, todos, estiran estando mirando boca arriba. Nunca hay una inclinación derecha e izquierda. No sé por qué no lo hacen. Pero si quieres estirar los músculos que lateralizan el cuello, tienes que obligar a que lo haga para poder estirar. Y de esta manera se liberan. Y de hecho luego se levantan con muchísimo menos dolor, ¿eh? Muchísimo menos. Muchas gracias. De nada, Lisette, un placer. En caso, dice Eli, de hernias, ¿no se recomienda el estiramiento o sí? Buena pregunta, Eli. A ver, va a depender mucho de la situación y de lo que queramos valorar y de lo que nos queramos complicar la vida. Y me explico. Siempre digo que en casos de hernias discales, en casos de enfermedades degenerativas y tal, podemos hacer mucho bien o no. Entonces, ¿de verdad vale la pena arriesgar? Eso va a depender de cada uno del profesional o de la profesional que quiera arriesgar más o menos. La hernia no se va a solucionar porque las hernias, cuando se ha roto el disco, sale el núcleo y no se puede hacer nada. O sea, no hay una técnica a día de hoy, yo al menos no la conozco, manualmente que digan, de hecho los hay que dicen, yo arreglo hernias. Bueno, vale. Habrán movimientos que podrás lograr que a lo mejor el núcleo vuelva a su sitio. Las hay. Pero también es cierto que cuando se intenta hacer, a veces se complica más y entonces dejas más daño que beneficio. Entonces, si me dice que tiene hernia discal, yo por regla general no hago nada. ¿Por qué? Porque, sinceramente, no podemos arreglar la hernia discal. Tiene que ser operación, si se quiere operar, pero manualmente poco más podemos hacer. ¿Hay una hernia discal? ¿Podemos trabajar la musculatura que está implicada alrededor de la hernia para que mejore? Sí. ¿Que queremos arriesgarnos a hacer el estiramiento y no pasa nada y la persona se encuentra genial? Bien. ¿Que cuando hacemos el estiramiento la persona se levanta y nos quiere matar porque le hemos hecho mucho dolor? También. Yo normalmente cuando voy a hacer algún movimiento que sé que les va a doler, yo les digo de broma, mirar, menos escupir y pegar vale todo. Por si se levanta con ganas de hacerme algo. Entonces se ríen, pero suelo utilizar esa técnica evasiva cuando voy a hacer dolor. Lili. Sí, a mí me suele afectar a menudo. Es emocionalmente, ¿no? Me pongo nerviosa y se me contractura todo. Y le digo a Fabián, no me toques, porque salgo corriendo a vomitar. O sea, ya me conozco. Fabián, defiéndete, hijo. Sí. Esas son cosas de ella, es un problema de ella. Vale. Debe ser que se atiende con otro profesional, no conmigo. Bueno. Va a haber que llamar a un psicólogo o algo aquí. Algún miércoles. Hacer terapia de grupo o algo, no sé. Lo que sí te digo, aquí en Argentina hay diferentes niveles catalogados de hernia. Entonces, está una protrusión, una hernia de primer grado, de segundo grado. La de segundo grado sería la rotura del anillo discal. Entonces, ese tipo de cosas da inestabilidad, no podemos tocar. Pero yo siempre que tengo que ver cómo está, les pido que me muestren el decreto, es decir, cómo está el análisis, si le han dicho, si veo una resonancia y eso me permite ver el grado de lesión que tiene la hernia. A veces es simplemente una deshidratación o una compresión y muchas veces al descomprimir lo que hacemos es dar espacio. Entonces ayuda a que tenga la persona mucho más alivio. Entonces, pero antes de hacer algo, yo si no tengo con qué ver, no toco. Lo mismo si ha operado o se ha hecho
un bloqueo, todo ese tipo de cosas, me aseguro de no llevar la responsabilidad de lo que otro ha hecho. Así que con eso por lo menos vemos, de darle la calma a la persona, alivio, y hasta ahora, y encima una cosa que me ha funcionado muy bien es, tenés que tener en cuenta que si venís, hay un pacto con las personas, siempre les digo, le tenés que pegar después de la atención a la persona que te recomendó, porque sabía lo que te iba a pasar y no te dijo nada. Así que entonces, ya me desligo que me pegue a mí. Pues entonces utiliza el menos pegar y escupir vale todo, ¿eh? Por lo menos te libras. Bueno, pues eso es así, ¿eh? Aquí también hay diferentes grados. Lo que pasa es que yo me curo mucho en salud, o sea, no... Ya llevo tantos años que al final no me complico la vida. No porque está fuera de mi alcance, o sea, no puedo hacer nada. O sea, y entonces, ¿para qué? O sea, el otro día hice algo que hacía tiempo que no hacía. El otro día, bueno, no me acuerdo cuándo fue. Viene una mujer con dolor cervical, pero toma una medicación para el colesterol. Y sabéis que la medicación para el colesterol produce un montón de efectos secundarios, entre ellos dolores. Y me supo mal por ella porque dije, me dio pena y digo, va, pero quiero primero que sepas una cosa. Si esto no sale bien, que sepas que la medicación está influyendo en estos dolores que tienes. Por lo menos que lo sepas. Y me dice, sí, no te preocupes. Le di un masaje, se levantó nueva, pero bueno, hasta ahí. Le van a volver otra vez, porque la medicación del colesterol, al menos la que dan acá, produce dolores musculares, entre otras cosas. Fabián. Sí, todas las estatinas, atorvastatin, simvastatin, cualquiera de ellas producen enzimas musculares. Uno se siente como si hubiera ido por primera vez al gimnasio el día anterior en su vida, así que le duele todo, hasta el pelo. Entonces el asunto es, esos son los efectos colaterales. Y si le decimos a la persona, muchas veces ellos pueden consultar a su médico para que le den un sustituto y le den otra medicación para bajar el colesterol, que de hecho está relacionado con todo lo que es emocional, con toda su tensión, todo este tipo de cosas. Así que hasta que no cambien eso o su estilo de vida, no va a mejorar el nivel de colesterol y triglicéridos. Muy bien. O sea, tenemos que ver nuestros límites. No hace mucho me vino un chico también con ácido úrico y tomando la medicación para ácido úrico y le dije, no. Igual que vino, lo mandé para su casa. Hombre, que no va a pasar nada. Bueno, vamos a ver. No va a pasar nada porque yo no te voy a tocar. Y ya está. Cuando se pase la crisis, pues ya hablamos. ¿Por qué? Hemos de entender que tenemos límites y no podemos ir más allá de lo que sabemos, hasta donde podemos llegar, y si es no, no, ya vendrá. Al principio pueden enfadarse o molestarse, pero luego, pues, quien tiene dos dedos de frente dice, ¡jo! Es profesional o es una profesional. No está por la plata, ¿vale? Que la gente está por la plata. Les da igual lo que pase, pues no debemos de ser así. Por encima de todo está la persona y hemos de valorar que lo que hay delante es una persona, igual que nosotros, y si nosotros fuéramos, nos gustaría que nos trataran exactamente igual. Si no se puede, no se puede y no pasa nada. Pero darles el masaje solo por el tema de la plata, cada uno que haga lo que quiera, ¿eh? Yo por ahí no voy. Entonces, prefiero no hacer nada. Lili. Sí, de hecho acá viene gente a veces con presión alta, con otros problemas y no le cobramos y le explicamos, no te podemos atender por esto. O sea que ven que no es tema de plata, sino que es tema de que no queremos causar daño a la persona. Entonces, que no pague y que se vaya. Muy bien. Fabián. Sí, le decimos, es preferible que veamos cómo está en otra ocasión
vamos a ver si está mejor y lo podemos atender, pero no de mala intención, y si no, que vaya primero a ver un médico, a ver a que se haga un análisis. Y justo ayer una persona me dijo, agradecía mucho que pese a que después quedamos conversando como 40 minutos, le di recomendaciones, le di algunos estiramientos que podía hacer ella en su casa, me agradeció porque si bien se fue y no la pude atender, me dijo, le agradezco mucho que no se haya abusado de mi necesidad. Es decir, hice muchos sacrificios para poder ir a verlo. Y entonces, bueno, me dio un alivio de decir, bueno, no me voy a hacer ni más rico ni más pobre, simplemente me aseguro de que la persona no tenga daños y que no tenga ningún problema, ¿no? Muy bien. Yo hago lo mismo, Fabián. Es mi forma de trabajar, yo sé que también es la tuya y la de muchos, y preferimos ser honrados por encima de todo. La plata va y viene, pero la honradez ante las personas es muy importante, porque luego cuando tienen un problema, se acuerdan de nosotros. Se acuerdan. Y de hecho envían a personas, a mí me ha pasado, que te envían personas y dicen, no, es que me ha dicho que si usted no me puede hacer nada, me lo va a decir. Y entonces vienen y le digo, bueno, pues si puedo hacer algo te lo digo, y si no, igual que ha venido se va. Y lo agradecen muchísimo el ver que no intentas abusar de tu situación y tampoco estás por la plata. Estamos, a ver, hay que entenderlo, trabajamos para comer, evidentemente, y para pagar nuestras facturas, pero de ahí a que si hay algo que no debemos, si tenemos la valentía de decir no, nos lo van a agradecer y mucho. Es muy importante eso. La máxima de hazle a los demás lo que te gustaría que te hicieran a ti es importantísimo, es importantísimo. Muy bien. Los dejo. Carlos, ¿Quién? Carlos, yo, Alicia. Alicia, dime, Alicia. Te hago una consulta, Carlos. En estos casos también se puede poner almohadilla de calor para los dolores, en este caso que abarca el hombro, la parte cervical, o es conveniente poner frío? En este caso, calor. Calor. En este caso, calor seco. Sí, calor seco. Sí, calor seco. El calor Bien. seco, Alicia. Bueno, gracias. De nada, un placer. Yo los dejo, ¿eh? Gracias, Carlos. Vale, David. Nos estamos viendo. Saludos por ahí. Adiós. Chao, gente. Hasta luego, Adiós. David. Cuídate. Bueno, ¿alguna pregunta más? ¿Algún detalle más? No. ¿Nada? Bueno, pues los que estáis en el curso de Medicina Tradicional China ya habéis recibido los PDFs, ¿verdad? Ya habéis visto el tema de las lenguas largo y tendido. No sé si hay casi 100 hojas. No me fijé, ahora me voy a fijar. Estaba Bueno. todavía entendiendo, después te voy a preguntar. Hay una cosita que todavía no está dando lo del vuelta. domingo no está enviado aún, porque como estaba esto y estaba lo de la semana pasada, y hay gente que no encontraba el bazo y otros no encontraban el hígado. Entonces, lo he mandado por partes, porque digo, si no, no. Entonces, esta noche, como esto ya está finiquitado, enviaré lo del domingo, con la ID, la contraseña y eso, porque si no, al final se amontona. Bueno, Nos pues, has mandado todas las lecciones hasta ahora, sí. Menos la próxima. Gracias, Sí. María. bueno, pues con las lenguas vais a ver. Yo quiero ver la lengua de Lili y la cara de la mañana de Lili. Bueno, Vamos a competir. Lili, te ha ganado la fama de... Bueno, veremos si nos quiere enseñar su lengua. Queremos ver la lengua de Lili después de que Fabián le hace masajes, cuando vomita. Bueno, vais a ver lenguas reales, o sea, os he enviado casos reales de los diferentes tipos de lenguas que hay y la verdad que os va a gustar, ¿eh? No sé si habrán unas 100 páginas.
dice os va a gustar, ¿sabes? Bueno, si os da cosa, hay algunas lenguas que no son nada agradables verlas, ¿eh? Pero Yo me bueno, voy a inmolar y te voy a mandar mi cara a la mañana y mi lengua. Me voy a inmolar. Así tienen para bastante. vale, no os preocupéis, iré analizando una a una. A ver si en vez de 15 clases van a ser 20 contigo. A ver, Lili. Sí, yo estoy negociando porque no me animo a mandar mi lengua porque me da cosa al profesor sacarle la lengua. Mala educación me parece. Pero a los pacientes que vienen le pido, sacate una foto y Fabián tiene un montón de fotos de lengua. Veré si saco fotos de mi lengua y mi cara, pero da para libro. Vale, no te preocupes. Tu lengua quédatela, no me la envíes. Fíjate el problema si me envías la lengua. ¿Eh? Pero cuando ya estés, me la envías. Ahora, Fabián, el otro día estaba hablando con un primo mío y estaban entrando tus WhatsApps. Y yo, lengua, otra lengua, otra lengua. Digo, nada, no pasa nada. Bien, ya las analizaremos, ¿eh? Ya las analizaremos las lenguas. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Jenit. Muy bien, gracias para todos. ¿En qué casos se dan estas, todas estas cosas que acaban de mostrar? Para el hombro, dolores en el hombro, ¿en qué más? Sobre todo si hay una distensión del trapecio superior. ¿Has estado desde el principio, Jenit? Más o menos. No has Sí, estado. señor. Pues te recomiendo que cuando he colgado el seminario de hoy te lo veas completo, pero tiene que ver con la distensión cervical del trapecio superior. Míratelo detenidamente, que ahí está. Es que lo que pasa es que me tuve que salir del computador porque no me daba. Me dio, pero no, yo no puedo escribir, no puedo nada, entonces me tuve que, eso me quitó mucho tiempo y después me tuve que entrar al celular, claro. No te preocupes. Yo te lo veo entonces, al Que principio. como quedará colgado, lo puedes ver las veces que quieras y ahí te lo aclaro todo. ¿De acuerdo, Jenit? Gracias, muy amable. De nada, un placer. Bueno, ¿alguna pregunta más? No. Bueno, pues los que estáis en el curso, el domingo hablaremos de 2 órganos más, nos queda uno, nada más, ¿eh? Y entonces empezaremos con las lenguas que nos van a dar para rato, hasta que agarréis la idea del tema de las lenguas, y luego ya pasaremos al Qigong, a las puertas de entrada de energía del cuerpo, y bueno, iremos ya cara a la recta final, que todavía quedan. ¿Qué querías preguntar, Sandra, que no te aclarabas? No, después te pregunto. Vale. Un temita con el pulmón, el riñón, el vaso y con el hígado, y ahí se me mezcló, qué mierda hacía el riñón dentro del pulmón, y se me dispersó y se me dividió en el constructivo con el defensivo, y yo dije, ¿qué carajo hace el riñón ahí? Y bueno, nada, después te pregunto. Bueno, bien, no te preocupes. Estamos bien hechos, pero mal acabados, Sandra. Ni hablar. A ver, menos mal que tenemos un Pepito viviente. Sí, menos mal. Pero bueno, al principio es normal, Sandra, es un cacao maravillado, y hasta que uno ubica todo esto, le cuesta un poco. Pero bueno, yo veo que ya vais encajando piezas, ¿eh? Veo que encajáis piezas. Yo me lo armo como un cuentito, ¿entendés? Entonces me armo en los papeles y a veces armo figuras y como tipo puzzle. Entonces pongo uno por acá, lo saco y este se divide y este entra en acción y después qué pasa. Entonces, de esa manera
Si no lo entiendo, después no lo voy a poder retener. No, pues está muy bien esa idea, ¿eh? Está muy bien. Y luego la imagen del pentagrama, ese os ayudará también a ver el conjunto del problema y también del tratamiento, ¿eh? Aunque con las lenguas, igual que con los pulsos que estuvisteis viendo y el diagnóstico facial, vais a ver que os da casi el 60 o 70% de la patología, ¿eh? Os la da. Porque la lengua no engaña. Aunque se lleve escondida, cuando sale lo dice. Ahora, ¿qué necesidad? 29 pulsos. ¿Con qué necesidad? No lo ¿No sé. se pero- pueden haber simplificado 5, 6? Es que hay muchos chinos. De eso. Yo creo que es por eso, ¿no? Hay tantos chinos. Bueno, y no he tocado los pulsos que hay en el resto del cuerpo, ¿eh? Que todavía es mucho más complejo, por donde pasan diferentes arterias, ellos consideran también esos pulsos. Pero ahí entramos en otro nivel, en otra galaxia. Entonces, no vale la pena ni tocarlo, porque entonces ya sí que dices, ¿y cómo me llamo? Porque al final ya no te aclaras. Pero los pulsos radiales, bueno, ellos consideran, que además tiene mucha lógica, cuando llegas a entenderlos, pues sí, están esos 28 o 29 pulsos que al final no los gastas todos. A ver, pero si aparecen, es verdad que te dan una parte importante del diagnóstico. Con la lengua ni te cuento. O sea, ya veréis con las lenguas que dicen muchísimo, ¿eh? De hecho, existen juegos de lengua de plástico o de PVC que te venden, ¿eh? Te vienen en una caja así, 26 o 27, para que tú puedas verlo y está dibujado, reflejado. Y bueno, yo las he llegado a ver, ¿eh? Eso me suena a Mentes Criminales. Eso de coleccionar lenguas. Sí. Lo que no sé, si han matado a chinos y los han petrificado, les han cortado la lengua y entonces han puesto ahí. No lo sé. Sí, a la el CSI, provenzal el CSI, saladica, esta gente que está un poco para allá. No, hay una exposición que se llama Cuerpos, que recorre el mundo, con cada sistema del cuerpo que lo hicieron con gente que estaba presa. Sí, nosotros lo hemos visto. La En hemos Valencia visto estuvo. esa. Es una maravilla, pero uno piensa, son personas. Son personas. eran personas. Eran Claro, personas. están disecadas. Sí, sí. Pero a ver, ¿qué haces? Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Lo que Hasta pasa es que ahora- están disecadas, pero el color es muy rojo. O sea, bueno, no están mosas, vamos, que están los pulmones, no sé, los músculos. Está chulo de ver. Pero claro, Los- cuando piensas que eran personas. Los plastificaron. Sí, No, pero es que es muy real. No tienes la sensación de estar viendo plástico. No, digo que los plastificaron por dentro, entonces es muy real. Por eso decía. Ah, Yo digo que es peor, Sandra, todo lo que enseña Carlos, o que venga Fabián y me mire la cara y me diga, estás mal de esto, estás mal del otro, y me empieza a apretar puntos. Y yo ahora tengo un perro que le estoy tomando los pulsos. ¿Sirve también? sí, claro que sirve. puedes hacer un máster. Y si tienes suegra, también. No, no tenemos. Porque ninguno así de los dos. sabrás cuánta suegra vas a tener para rato. Si tiene buenos. Vas a poder adivinar el futuro. Ven para acá, suegra. Dame el El otro pulso. día en la clase O le tomaron suegro, da igual. a nuestro perro y no le gustaba mucho, pero le sentían los pulsos al perro. Sí, si los pulsos, cuando aprendes es una maravilla. Es una maravilla. Es una maravilla porque te indica mucho de la persona y del estado en que está. Es una verdadera maravilla. Bueno, familia, nos vemos el domingo. El miércoles que viene tendremos otro.
y intentaremos que sea igual o mejor. Cuidaros mucho. Un fuerte abrazo y nos vemos. Un beso. Gracias. Gracias. Gracias a Gracias. todos. Chao a Saludos, todos. María. Chao. Saludos a Hasta luego. todos. Un abrazo. Hasta el Gracias. miércoles. Adiós.